contacto con ustedes. Ya no hay fronteras ni hay distancias. Entonces, la primera cosa que les quería decir, miren, hoy en la mañana, mi niña me ayudó a hacer esta parte, esta parte. ¿Por qué hay tantos medicamentos que le hacen daño a las personas con enfermedad mitocondrial? Probablemente muchos de ustedes ya lo sepan, pero las mitocondrias hace mucho, mucho tiempo, ahora ya se sabe que eran unas bacterias. Entonces, esta es una bacteria, ¿ok? Las bacterias entraron a vivir a los protozoos, que eran las amibas, eran organismos unicelulares muy sencillos. Yo aquí le dibujé unos ojitos porque nos gusta dibujar en casa, pero no tienen ni siquiera ojitos, y eran pues básicamente una membrana con un líquido viscoso en la parte de adentro. Entonces, en algún momento, hace muchos, muchos miles de años, un día si quieren podemos hablar de eso, que es una historia muy interesante, bueno, hace muchos miles de años, una mitocondria fue engullida por una de estas células, entonces la hizo así, se la comió, pero la mitocondria no se murió y no la pudo digerir con todas las enzimas que tenía esta célula dentro. Y la mitocondria se quedó a vivir por siempre dentro de esa célula. Entonces, este fue el nacimiento de las células de las que estamos hechos hoy en día, que es la célula eucariota. Seguramente les suena de la escuela. La célula eucariota tiene una membrana, un núcleo, tiene muchas mitocondrias y, bueno, tiene muchos otros más organelos, los ribosomas, el retículo endoplásmico, microtúbulos, bueno, tiene varias cosas, pero lo que a nosotros nos importa es que dentro de las células están las mitocondrias y que las abuelitas de las mitocondrias eran unas bacterias y las mitocondrias no han dejado de ser bacterias. Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, un paciente que tiene una enfermedad mitocondrial, que tiene una mitocondria que funciona así, toma un antibiótico que está dirigido a matar a este tipo de bacterias y va a matar a su abuelita? Y al final entra a la célula y a veces le hace daño a las mitocondrias. Entonces, esta simple hipótesis llevó durante muchos años a contraindicar ciertos antibióticos a los pacientes con enfermedades mitocondriales. También pasó con muchos anestésicos y con antiepilépticos, que en su mecanismo de acción dañan la membrana mitocondrial o dañan el mecanismo de traducción de proteínas de las mitocondrias. Entonces, durante muchos, muchos años, y ustedes lo saben muy bien, se estuvo usando esta lista de medicamentos prohibidos que fue circulando y que a mí me parecía muy adecuada, ¿eh? Esta lista de medicamentos prohibidos que la distribuía principalmente International Mitopatients y lo hicieron muy bien, basados en una revisión muy seria y sistemática de varios artículos científicos en los cuales proponían que hay drogas que no se pueden tomar los enfermos mitocondriales. Entonces, las ponían en tres grupos, los amarillos, los rojos y los naranjas. Los rojos estaban totalmente contraindicados en pacientes con enfermedades mitocondriales. Los naranjas había que ir con mucho cuidado y los amarillos era mejor que no tomarlos. Pero claro, por ejemplo, en los amarillos, que era mejor que no tomarlos, están el paracetamol, el ibuprofeno, la aspirina, el Voltaren, las medicinas antiepilépticas, el ácido valproico, bueno, ya lo conocemos mucho, pero muchas otras medicinas antiepilépticas como la carbamazepina, etcétera, etcétera, los pacientes siempre estaban con esta lista para arriba y para abajo, y puede ser que todavía estén diciéndole a los doctores, yo no puedo tomar esto, yo no puedo tomar, eh, yo no puedo tomar ciproxina, yo no puedo tomar aminoglucósidos, etcétera, etcétera. Entonces, después de un tiempo, la United Mitochondrial Disease Foundation se pusieron a hacer se pusieron los expertos me refiero a médicos de varias especialidades, un experto en investigación básica y pacientes también, se pusieron a pensar y a ver cuáles eran realmente los medicamentos que ya se había demostrado clínicamente que estaban contraindicados en pacientes con enfermedades mitocondriales. Y he aquí que se dieron cuenta que la mayoría de esta lista está basada en, en literatura científica, pero que no es trasladable al paciente. Yo hace unos años, cuando empecé el doctorado, hice un artículo de revisión, mi primer artículo que escribí, lo hice en base a los medicamentos con toxicidad mitocondrial. Y es verdad que lo que encontré fue sobre todo estudios en células, estudios en animales, estudios en modelos computacionales, y casi ningún estudio se hacía en pacientes, porque evidentemente si ya habíamos visto en células, en animales, en estudios computacionales y en sistemas unicelulares o en sistemas directamente mitocondriales que hacían daño, pues no se los vas a dar a un paciente, ¿no?
Pero ustedes saben mejor que yo que muchas veces, por alguna razón o por otra, los pacientes mitocondriales terminan tomando alguno de estos medicamentos. Y solamente ha generado, creo yo hasta el momento, pues mucha frustración de parte de los pacientes y también algo de frustración de parte de los médicos al tener que tomar unos y tener que indicar otros un medicamento con los cuales ninguno de los dos se sintieran suficientemente cómodos. Entonces se hizo esta revisión que es muy interesante, en la que se cambia por completo la manera de trabajar entre pacientes y médicos. ¿Cómo se hizo esto? Se juntaron, ya les digo, médicos de varias especialidades, se juntaron un investigador básico que se dedicaba a investigar toxicología de medicamentos, se juntaron unos pacientes que son miembros de International Mitopatients, son pacientes que ya están acostumbrados a convivir en este espacio de reportar efectos adversos de medicamentos, y, y ya, se juntaron ellos. Hubo dos facilitadores, dos personas que dijeron, vamos a ver cuál es la lista de medicamentos, y entonces a cada médico o a cada experto se le repartieron 2 medicamentos. Esas personas estaban encargadas de revisar un mes toda la literatura que existiera de estos medicamentos. Y una vez que la revisaron, se les hicieron algunas preguntas. ¿Cuántos medicamentos se han estudiado en pacientes? Si estás de acuerdo en que deban de estar completamente contraindicados en pacientes, si estás de acuerdo que deban de estar indicados nada más de manera excepcional, y si tú crees que debe de ponerse este medicamento en la lista de medicamentos prohibidos. Cada quien hizo su tarea y se juntaron. Una vez que se juntaron, se repartieron la información que habían juntado y se pusieron a discutir de ello. ¿Cuáles son las conclusiones de esto? Primero, que la experiencia clínica no refleja el estado actual de la lista de medicamentos prohibidos que tenían. Segundo, que las decisiones deben de seguir siendo basadas siempre en el conocimiento individual de cada paciente. Esta lista, el problema que podría tener es que es una lista hecha de una vez para todos los pacientes mitocondriales. Y también ustedes, mejor que nadie, saben que cada paciente mitocondrial es un mundo. Va a haber 5 pacientes mitocondriales que tengan la misma mutación y cada uno de ellos se comporta de manera completamente diferente. Entonces, no hay nadie que conozca más a un paciente que él mismo y que su médico. En situaciones ideales, cada paciente debería tener al menos un médico que se encargue del entorno global del médico. Evidentemente se entiende que todos tienen un neurólogo, un gastro, un alergólogo, y en el mejor de los casos tienen también un oftalmólogo, un audiólogo, etcétera. Pero al menos los pacientes mitocondriales ven a 2 o 3 médicos, pero debería haber uno que es el que lleva como la batuta y con el que más se comunica el paciente. Y desde luego, lo que les decía, que cada paciente es el que mejor se conoce a sí mismo o a la paciente que está, o a la persona que está cuidando. No existe una unitalla en enfermedades mitocondriales ni en la lista de medicamentos mitocondriales. Una recomendación no sirve para todos los pacientes. Otra conclusión importante fue que en los aminoglucósidos y en el uso de antibióticos, el beneficio que se obtiene de usar estos antibióticos cuando están indicados es mucho mayor al riesgo potencial que pueden tener. El riesgo que se ha visto en el uso de aminoglucósidos es el riesgo de sordera, y esto se da a dosis altas y durante mucho tiempo de usarlos. En pacientes mitocondriales puede ser con dosis bajas y aunque se usen durante corto tiempo. Sin embargo, se llegó a un consenso en el que se pensaba, si ya se intentaron otros antibióticos, si es una infección que puede poner en riesgo la vida, pues entonces se sopesa y pensamos que es mejor que el paciente siga vivo, que el paciente no oiga. Y al decidir que es mejor que el paciente no oiga, pues se decide que se pueden dar los aminoglucósidos. En cuanto a los relajantes musculares que se usan frecuentemente para inducir anestesia para algunos procedimientos como resonancias magnéticas o cirugías, ya sean largas o cortas, también se ha pensado que se pueden dar con mucha precaución, siempre avisando que se trata de una enfermedad mitocondrial, pero los anestesiólogos manejan muy bien estos temas. Entonces, se ha visto que el riesgo es más bien teórico y en caso de presentarlo, vale mucho más la pena hacer la intervención quirúrgica planeada a no hacerla por el riesgo de que aumente la enfermedad mitocondrial. En las cirugías, algo que es muy importante es el periodo de ayuno que sea lo más corto posible en los pacientes con enfermedades mitocondriales, evitar una solución en especial que se llama la solución Ringer-lactato y evitar la solución glucosada en aquellos pacientes mitocondriales que sigan dieta cetogénica. Sin embargo, sí que deben de cumplir un ayuno, sí que está indicado el uso de suero fisiológico, por ejemplo, y la hidratación debe de estar
bueno, puesta a punto. En cuestión de los antiepilépticos, pues también se debe de valorar el riesgo-beneficio. Lo bueno es que ya tenemos cada vez más antiepilépticos que pueden controlar las crisis convulsivas y el único medicamento que sí quedó como completamente contraindicado es el ácido valproico en pacientes que tienen la mutación POLG, ¿ok? La mutación POLG es la única contraindicación absoluta del ácido valproico. En pacientes que tienen daño hepático previo, también está contraindicada el uso de POLG. Sin embargo, también nosotros sabemos que los enfermos mitocondriales en Latinoamérica muchas veces no tienen acceso a otro medicamento. Y si es la única opción que tenemos es el ácido valproico, pues se debe de usar con precaución y intentando con la dosis más baja. Nerea me está diciendo, Nerea. Hola, Nerea. Nerea me pregunta, ¿es el gran problema que no se agrupan las unidades mitocondriales? Que si tenemos... Necesito mis lentes, disculpen. Nerea me dice que es el gran problema que no se nos agrupan las unidades mitocondriales, que al tenernos todos en sus consultas podrían ver con mucha más claridad cuáles son los medicamentos que nos perjudican. Sí, espera, que voy al siguiente punto. Y si no hay otras alternativas, ¿qué vamos a hacer si, por ejemplo, tenemos un medicamento que a un paciente en particular sí que ya le hizo daño? Si no tenemos otras alternativas, pues se debe de valorar en ese momento el riesgo-beneficio y hablarlo con el paciente. Yo los quería invitar en este momento, primero a tener mucha comunicación con su médico, saber que el hecho de que ahora hayan cambiado estas guías y se hayan hecho mucho más laxas, laxas y lo pongo entre comillas, porque lo importante es saber que tienes una enfermedad, saber que hay ciertos medicamentos con los que hay que tener cuidado, pero es muy importante que empecemos a registrar una vez más, porque no sé si hace poco algún paciente estaba hablando de un medicamento que le hizo mal a él. Al decírselo a su doctor, lo importante es, el doctor ya lo sabe de él, pero también lo tenemos que subir a una base de datos porque así ya sabemos, voy a poner un ejemplo, alguien le hace mal el Tegretol, eh, le da mareo y vómito. Entonces, eso se tiene que reportar como paciente general, pero aparte se tiene que reportar como paciente mitocondrial, porque como paciente general en las listas de medicamentos en el prospecto siempre verán ustedes, están los efectos adversos más frecuentes, los menos frecuentes y los muy raros. Y siempre en los muy raros hay un montón, cefalea, náusea, vómito, reacciones anafilácticas, todo. Y es importante saberlo, pero sin embargo, en el contexto de la enfermedad mitocondrial, siendo que somos, yo también quiero, son un grupo muy diferenciado, es importante tenerlos asociados y hacer una conexión entre cuántos pacientes con un diagnóstico tienen un efecto adverso a este medicamento y cuáles con el otro y cuáles con el otro. Y eso no lo podemos hacer si no tenemos la relación exacta de qué paciente con qué medicamento, qué mutación tiene y a lo mejor juntamos 5 o 10, pues ya se reporta como un efecto adverso relacionado a esta mutación. Así que los invito mucho, mucho a reportar los efectos adversos. En Europa es bastante fácil, te metes a la Agencia Europea del Medicamento y ahí hay una pestaña que tiene un triangulito que dice aquí se deben reportar los efectos adversos. Y en cada país se tiene un organismo encargado de la vigilancia de los efectos adversos de fármacos. Si en su país no saben cuál es, primero busquen en su país y si no y les interesa, díganmelo y en mis tiempos libres también me puedo dedicar a hacer eso. Y si no, cuando empecemos a hacer la plataforma de enfermedades mitocondriales, es muy importante que ustedes lo anoten y que nos lo comuniquen. Siempre, siempre, siempre los datos que van dando los pacientes son los que más nos ayudan a avanzar en la investigación y el tratamiento de enfermedades mitocondriales. Y pues básicamente es eso. La lista se ha hecho muchísimo más fácil. Quiero ver si les puedo compartir mi pantalla. Un momento.